El drama te espera, solo en Actors of Drama. La aventura comienza con un joven apuesto conduciendo su auto rumbo a un pueblo muy tranquilo y hermoso. Este pueblo se llamaba Andante, que significa Pueblo de la Paz. Este nombre, sin embargo, tiene una larga historia que conoceremos más adelante. El joven entra en uno de los edificios del pueblo y observa el mar, lo que le trae recuerdos del pasado. Comenta que no solo fue un periodo hermoso el que vivió en este pueblo, sino también el tiempo que compartió con la chica más hermosa que había visto en su vida. Que nos pase a todos, amigo, piensa para sí. Regresamos un poco en el tiempo y vemos el noticiero, donde el presentador entrevista a un diplomático importante de Corea. El diplomático explica que, tras el fin de la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, ambos países decidieron fortalecer sus relaciones de paz creando un pueblo en la frontera de los dos estados, donde vivirían juntos habitantes de ambas Coreas. Ese es, amigo, el mismo pueblo que llamaron Pueblo de la Paz. El presentador habla con la corresponsal del canal, llamada Jin Soo, quien se encuentra frente a la entrada del pueblo informando a los espectadores sobre la felicidad de la gente allí. Algunos norcoreanos tienen familiares en Corea del Sur y finalmente pudieron reunirse con ellos después de tantos años en el Pueblo de la Paz. También llega una joven famosa en un coche lujoso, expresando su gran alegría por la maravillosa decisión tomada por ambos países. Luego vemos a los ministros de defensa de ambos países reunidos en un gran edificio dentro del pueblo, firmando un tratado de paz y dándose la mano frente a las cámaras. Después, el presentador pregunta al diplomático, ¿cuál es el propósito de crear un pueblo de este tamaño? El diplomático responde que el objetivo es que más personas vivan en este lugar, intercambiando culturas entre ambos países y reduciendo el antagonismo entre sus pueblos. Volvemos nuevamente a la corresponsal So Min, quien acompaña al responsable del pueblo por Corea del Sur, mientras él explica la extensión del lugar, sus características, su terreno y todo lo que lo hace especial. Pero su conversación se interrumpe por su asistente que viene de Corea del Norte, un joven amable llamado On. Parece que su jefe no disfruta tratar con él, aunque no lo muestra frente a las cámaras. Dejamos a todos ellos, amigo, con las personas que hablan sobre el pueblo y su felicidad por contar con un lugar que une a ambos pueblos tras largos años de guerras. De repente, llega un coche moderno y baja de él el famoso cantante Jo Eun-hye, el mismo joven que vimos al inicio de la serie. Se dice a sí mismo que debería reconsiderar antes de entrar en ese extraño pueblo lleno de campesinos. Sin embargo, decide entrar pese a su duda, sabiendo que pasará un año completo allí lejos de su público y del escenario, lo que podría afectar su fama. No sabíamos, amigo, quién lo había enviado a ese lugar, pero era evidente que estaba molesto, aunque ignoró las advertencias de su asistente. Sube al auto que lo llevará al pueblo, ya que nadie puede entrar sin una invitación especial. Como es el único autorizado para residir allí, pide al conductor y al guardia que se retiren antes de las 3 y toma sus tarjetas para devolvérselas al salir. Al mismo tiempo, vemos al director del pueblo y a su asistente esperando en la puerta norte a una persona importante que aún no ha llegado, mostrando evidente tensión. Dejamos esta escena y volvemos con Jo Eun-hye, quien llega a su casa, una vivienda hermosa rodeada de un amplio jardín. El conductor y el asistente comienzan a trasladar sus pertenencias, mientras Jo-eun sostiene una foto con su abuela de los días de secundaria, mostrando cuánto la quiere. Cuando el asistente le pregunta dónde colgar la foto, él responde que debe colocarse en el frente para que todos los visitantes la vean. Queda claro que Jo-eun aprecia mucho sus pertenencias y las cuida con esmero, rociando la casa para ahuyentar moscas y mosquitos. Sin embargo, se sorprende al ver que los trabajadores colocan su piano en el suelo varias veces debido a su peso. Jo-eun se enfurece y les grita que el piano es muy valioso y raro, y no debe manipularse así. Lo dice con brusquedad, por lo que el asistente se siente ofendido y le responde, si cree que somos ineptos, hágalo usted mismo, señor. Luego el asistente se va con sus compañeros en el auto, mientras Jo-eun sigue llamándolo sin resultado, intentando mover el piano por sí mismo, pero no puede debido a su peso. Al darse cuenta de que no podrá ingresarlo a la casa, sale al jardín y comienza a tocarlo allí, captando la atención de todos, quienes se maravillan con su interpretación. Incluso una joven de cabello largo comenta que nunca imaginó escuchar música tan hermosa allí. En el hospital, una doctora de cabello corto sale de inmediato al escuchar la melodía, disfrutándola plenamente, hasta que el sonido llega al director del pueblo y a su asistente, quienes se encuentran en la frontera.
El director le dice al asistente que la música viene de Corea del Sur y que la había escuchado antes. El asistente queda impresionado no solo por la música, sino también por la velocidad de Internet, por lo que el director le pide que deje de asombrarse para no hacer sentir a los surcoreanos superiores. Mientras tanto, un autobús proveniente de Corea del Norte rumbo al pueblo de La Paz se avería en el camino y los pasajeros no saben qué hacer. Entre ellos se encuentra una joven aparentemente famosa e importante. Dejamos esta escena, amigo, y volvemos a Jo Eun-hye, quien al terminar de tocar, encuentra a la joven de cabello largo a su lado. No podía creer que estaba frente al famoso cantante Jo Eun-hye, ganador de numerosos premios. Ella se presenta como Kim Hwa y le pide que le enseñe a tocar, ya que ambos residirán en el pueblo durante un año. Él se niega, diciendo que no es su responsabilidad, y cuando ella intenta tocar el piano, le grita que el instrumento es más importante que él, y que si no quiere incomodarla, no debe tocarlo nuevamente, antes de retirarse a su casa. Volvemos al autobús averiado, donde el conductor dice que no puede moverse y que necesita otro vehículo para trasladarlos, pero su teléfono está apagado, así que uno de los pasajeros le presta el suyo para comunicarse con la empresa. Le informan que enviarán otro autobús, aunque llegará tarde, y podrían tener que pasar la noche en el bosque hasta que llegue. La joven importante solicita a los pasajeros tomar sus pertenencias esenciales y caminar hacia la ciudad, ya que no está muy lejos. Llega la noche y el director del pueblo junto a su asistente siguen en la frontera esperando a los recién llegados. Discuten sobre cuál de los dos países es mejor y tiene menos problemas, hasta que el asistente Oon ve a los viajeros cargando sus maletas, visiblemente cansados, y le explican lo ocurrido. La joven importante pide a Oon que ayude a cargar las pertenencias para facilitar su llegada, mientras ella va con su compañero hacia la casa donde se hospedará. Cuando su compañero le comenta que está cansado, ella le responde que nadie le pidió acompañarla, y que vino a pasar ese año buscando prioridad para estudiar en el extranjero y emigrar a Corea del Norte sin regresar, haciéndolo por su interés, no por ella. El joven se siente incómodo, y ella le dice que regrese a su casa, pues ella irá a la suya también. La sorpresa es que su casa es la misma que habita el cantante Jo-hoon. Al entrar en la casa, no logra encender la luz, y de repente, un hombre sale del dormitorio hacia el baño como si fuera su hogar. Cuando Jo-hoon sale del baño, nota la presencia de una mujer en la casa y ambos comienzan a pelear. Luego llega el director del pueblo junto con el asistente Oon. Jo-hoon tiene la nariz sangrando, aparentemente por un golpe fuerte, y la joven está muy enojada, ninguno soporta al otro. Cuando el director pregunta qué ocurrió exactamente, Jo-hoon explica que se asustó al ver a una desconocida en la casa, y por eso tomó el bastón. Y fue el primero que encontró frente a él y que iba a golpearla, pero de repente apareció el espíritu ninja que dormía dentro de ella y le dio una patada en la cara con toda su fuerza. Entonces, el jefe de la aldea les dijo que debía haber un malentendido y que entendería exactamente lo que estaba pasando. Ojalá tu amigo no lo hubiera entendido, porque encontró escrito en la lista de habitantes que Jo-hoon y Na-hee estaban casados, y por eso les reservaron una casa grande para ambos. Por supuesto, no podía decirlo delante de ellos, porque habrían empezado a golpearlo. Por eso, tu amigo pidió permiso y salió con su asistente, quien se sorprendió al conocer el gran problema que había ocurrido. Lamentablemente, no tenían ninguna solución, ya que todas las unidades habitacionales estaban ocupadas. El jefe de la aldea miró la situación de manera positiva y dijo que este asistente, que se asusta con cualquier cosa, se había encontrado en un gran problema, y si se descubría podría ser despedido o incluso encarcelado. Pero el jefe de la aldea le dijo que esto era un gran símbolo. Corea del Sur representa un símbolo de Corea del Norte, y que la presencia de ambos en la misma casa podría hacer que se quisieran. Si se casaban, el proyecto de la aldea de La Paz habría logrado el mayor beneficio y sería la mayor prueba de que dos países se habían convertido en amigos. Por eso decidieron dejarlos vivir juntos, y de hecho entraron para informarles que las unidades habitacionales habían terminado completamente y que estaban obligados a vivir juntos por el momento. Por supuesto, ambos se negaron, pero Jo-hoon les dijo que podría aceptar con dos condiciones. La primera, que le llevaran su piano, que dormía en la calle. La segunda, que se disculparan con él. Pero Na-hee se negó, porque su orgullo no se lo permitía, lo dejó y salió, aunque recordó las palabras de su padre antes de viajar.
Supimos entonces que su padre era el jefe de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte, y le había dicho que debía mantener la paz entre los dos países y que representaba a su nación en la ciudad. También ordenó que su compañero Hon viajara con ella para protegerla. Esto hizo que Naji aceptara vivir con Jo-hun y, de hecho, se disculpó con él antes de irse a su casa. Al entrar, encontró que él había ocupado la habitación grande de la casa, y se molestó mucho. Dejémosla ahora y vayamos con Jo-hun, quien fue al hospital de la aldea, donde encontró a la doctora Oh, de cabello corto. Ella le preguntó quién lo había golpeado en la cara y le había herido el ojo izquierdo. Aunque intentara negarlo, la doctora sabía que eran marcas de un golpe, no de una caída. Le recetó compresas. Al notar que las marcas del golpe eran muy visibles en su ojo, se cubrió la cara y corrió a casa para que nadie lo viera, entrando en silencio. Pero la habitación no estaba como la había dejado, ya que tu amiga la había ocupado, poniendo su ropa en el armario y sus artículos de tocador, apoderándose completamente del espacio, y juntó todas las cosas de Jo-hun en la habitación pequeña. Él se enfadó mucho y decidió no quedarse callado. Comenzó a guardar sus cosas en la maleta hasta que llamó su atención una maleta pequeña y alargada. De repente, Jo-hun imaginó a Naji saltando como una ninja a la habitación a gran velocidad, abriendo la pequeña maleta y sacando un arma poderosa, que en un segundo apuntó hacia él, dejándolo sin aliento de miedo. Pero al abrir la maleta, encontró un violín, y se sorprendió mucho. Entonces llegó Naji, que acababa de salir del baño, y él le preguntó por qué había tomado su habitación, a lo que ella respondió que le había gustado. No pudo responderle y se vio obligado a dormir en la otra habitación, en el suelo. Al día siguiente, vimos a Hon y Naji afuera haciendo ejercicio juntos. Hon era un oficial fuerte y le preguntó si estaría bien viviendo con Jo-hun, e incluso dijo que podía informar a la embajada, pero ella se negó. En ese momento, llegó Kim-hwa, que transmitía en vivo para sus seguidores, y comenzó a grabar a Hon, parecía que le había gustado. Luego regresó a casa, mientras Jo-hun seguía despierto, con dolor de espalda por haber dormido en el suelo, y maldiciendo la situación, aunque ella no le prestó atención. Al mirar a su lado, vio su foto colgada en la pared al revés, y supo que había sido Naji, lo que aumentó su enojo. Poco después llegaron los trabajadores que traerían el piano, agotados, mientras Jo-hun no dejaba de darles instrucciones. Muévanlo 12 centímetros hacia adelante, no, devuélvanlo 5 milímetros atrás. Como si fuera una tarea imposible, hasta que finalmente encontraron el lugar adecuado. Apenas dejaron el piano en el suelo y comenzaron a recuperar el aliento, escucharon la voz del jefe de la aldea, el señor Park, hablando por el micrófono, dando la bienvenida a todos, anunciando que daría un pequeño concierto por la noche, donde tocaría el famoso pianista Jo-hun, junto a una pianista famosa y hermosa de Corea del Norte. Todos se entusiasmaron, incluso la doctora Oh y Kim-hwa, que empezaron a grabar todo para sus seguidores, pero los únicos que se molestaron fueron Jo-hun y Naji, quienes fueron a discutir con el señor Park. Jo-hun seguía diciendo que debería haber sido informado con anticipación sobre el concierto, porque no le gusta actuar sin preparación. Ella también llegó y discutió con el señor Park, diciendo que al menos deberían estar preparados para el evento, y agregó que si esa era la manera de gobernar Corea del Sur, era muy descarada. El señor Park los interrumpió, tomando sus manos juntas y con voz triste les dijo que su madre era una anciana de 80 años, y que su único sueño era regresar a su ciudad natal en Corea del Norte, que nunca había visto a su abuelo ni al padre de su madre porque vivieron en Corea del Norte. Luego empezó a llorar, diciendo que su madre se alegró mucho al conocer la noticia de la Aldea de la Paz y le pidió hacer todo lo posible para acercar a los pueblos de Corea del Norte y Corea del Sur. Sinceramente, sus palabras afectaron a todos los presentes, incluidos Jo-hun y sus compañeros que trasladaban el piano, quienes incluso le pidieron realizar el concierto para fomentar la cercanía entre las personas, y finalmente aceptó. Después, Jo-hun preguntó al señor Park sobre el lugar exacto de nacimiento de su madre en Corea del Norte, y él respondió riendo que había nacido en Busan, que en realidad está en Corea del Sur. Así, quedó claro que toda la historia había sido solo un truco del señor Park. Poco después, el asistente de Jo-hun y sus compañeros comenzaron a colocar mesas y sillas en la plaza de la aldea, encendieron el carbón y prepararon todo. El señor Park trajo la carne y el resto de alimentos para asar, y el ambiente de cooperación entre todos era muy agradable.
El asistente de Jo-Hun temía que nadie asistiera, pero el señor Park lo tranquilizó diciendo que el aroma de la comida atraerá a todos. De hecho, la primera en llegar fue Kim Hwa, que, como de costumbre, transmitió en vivo y grabó todo. Luego llegaron Jon y Naji, y los aldeanos comenzaron a llegar uno a uno, cada quien llevando algo de su casa para compartir. Incluso la pareja embarazada llegó, y todos se reunieron en una sola mesa, en un ambiente familiar cálido, como si no fueran personas de dos países enemistados desde hace años. Comieron y bebieron todos, y la pareja presentó un pequeño espectáculo cantando una canción popular de Corea del Norte, presentándose como una familia que quería dedicarse a la agricultura y llevar una vida tranquila. Cada uno se presentó, el doctor So como médico internista, la doctora O como su colega, Naji como ingeniera agrícola especializada en desarrollo de cultivos, y Jon como responsable de la seguridad de la aldea. Kim Hwa se presentó como una influencer famosa y experta en marketing digital y presentación de productos, guiñando a Jon y dejando claro que no tenía pareja, mostrando interés por él. También estaba con ellos un ingeniero agrícola especializado en apicultura, encargado de establecer la colmena en la aldea. Así, todos se conocieron, hablando de sus profesiones y de cómo beneficiarían a la aldea, mientras Jo-Hun no apareció ni salió a comer con ellos. Cuando llegó la noche, el señor Park empezó a preocuparse, entró a hablar con él y lo encontró sentado en el salón con calma, vestido y listo, como esperando algo. Le preguntó por qué no había salido a sentarse con los demás. Pero Jo-Hun dice que es imposible salir, y que no irá con ellos a divertirse afuera, porque este ambiente no es adecuado para tocar música en absoluto. El señor Park intenta convencerlo de que el ambiente es apropiado y que todo está bien, solo para que salga y se siente con ellos, pero Jo-Hun le pide que mire por la ventana y vea al asistente Jun borracho bailando sobre la mesa, mientras todos aplauden en un ambiente que parece una fiesta popular. El director Park le dice que finja no haber visto nada y le promete que guardarán silencio durante toda su interpretación. Jo-Hun sale y el señor Park comienza a presentarle a Nak-Wan para que toquen juntos, pero la arrogancia y el ego lo dominan, diciéndole a Nak-Wan que ella debería comenzar a tocar primero porque es principiante, y que él podrá unirse a la melodía después con facilidad. Nak-Wan comienza a tocar y queda claro que es muy hábil, todos se maravillan con su interpretación, incluido Jo-Hun, que se dirige a su piano y empieza a tocar junto a ella. Ambos integran en la melodía, tocando la canción Bella Xiao. El señor Park y el asistente añaden su toque estético, comenzando a cantar mientras cambian la letra para adecuarla al ambiente de amor y colaboración. Todos participan bailando, aplaudiendo y cantando, en un ambiente muy hermoso, como si fueran amigos desde hace años. Todos continúan bailando hasta que termina la melodía. Jo-Hun se levanta y toma la mano de Nak-Wan mientras los presentes aplauden y los felicitan por la maravillosa interpretación. Por primera vez, Jo-Hun mira a Nak-Wan con admiración por su hermosa forma de tocar. En medio de esta alegría, se va la electricidad de toda la aldea de repente, y se escucha un sonido parecido a una alarma de guerra. Todos se asustan y encienden linternas. El señor Park le pide a uno de los asistentes que investigue lo que sucede. Una pareja se abraza para tranquilizarse, mientras Kim y O están muy asustadas. Kim toma la mano de John y le dice que es el sonido de la alarma de guerra y que quizá la guerra entre los dos países está a punto de empezar de nuevo. Jo-Hun, al sentir peligro, corre rápidamente y se esconde bajo el piano, mientras John va hacia Nak-Wan para protegerla y permanece a su lado. Pero el señor Park los tranquiliza diciendo que los tiempos de guerra han terminado y que ahora viven en tierra de paz. El asistente regresa para informar que lo que oyeron fue la alarma y que todo ocurrió por una fuga en el tanque de agua, lo que tranquiliza a todos. El señor Park dice que él mismo se encargará de arreglar el tanque y que la electricidad volverá pronto, pero la fiesta terminará allí, pidiéndoles que regresen a sus casas con tranquilidad. Después de que todos se van, Jo-Hun sale de debajo del piano muy molesto, porque el lugar quedó sucio con restos de comida, bebida y latas vacías frente a su casa, y nadie se preocupa por limpiarlo. Kim y O, por el miedo, le piden a John que las lleve a su casa, y él lo hace. En el camino, Kim le pregunta sobre la relación entre Jo-Hun y Nak-Wan, si realmente se aman. John le responde que no hay relación entre ellos, y que la razón por la que viven juntos es un error del sistema que se resolverá pronto. Pero ella lo molesta diciendo que, mientras vivan en la misma casa, algún día se enamorarán, y John la deja después de llevarla y se va. Cuando Jo-Hun regresa a casa,
encuentra a Nak-Wan sentada frente a una vela limpiando el piano. Se pierde en su belleza y en la luz tenue que ilumina su rostro sereno y hermoso. Se da cuenta rápidamente para que ella no note su distracción y trata de iniciar una conversación, pero lo hace con arrogancia, diciendo que su interpretación fue buena y ligeramente por encima del promedio, preguntándole dónde aprendió a tocar. Ella le dice que toca desde hace 20 años y que considera la música su mejor hobby, que adora profundamente. Antes de que Jo-Hun termine de hablar, nota que ella colocó la vela en uno de los platos chinos de su valioso juego, del que solo existen 2 piezas en el mundo. Se enfada mucho y le dice que ese plato es muy importante para él, intentando retirar el plato de debajo de la vela, pero esta cae sobre su mano y lo quema. Nak-Wan corre al fregadero y pone su mano bajo el agua, diciéndole que el dolor pasará pronto, mientras se la mira con ternura, pareciendo enamorarse hasta que vuelve la electricidad. Al notar la cercanía de Jo-Hun y su mirada, Nak-Wan se aparta rápidamente con vergüenza y le dice que no es un niño, y que debe cuidar sus acciones y dedos porque es un músico famoso, luego se marcha. En ese momento, vemos al señor Park y a uno de los asistentes que finalmente arreglaron la electricidad, mientras los asistentes Hun y otro trabajador solucionaron el problema del agua, alegrándose mucho al ver que las luces de la aldea se encendieron de nuevo. Pero su trabajo no termina allí, ya que van al lugar de la fiesta a recoger la basura y limpiar la plaza. A la mañana siguiente, el señor Park se despierta con pijama de Mickey Mouse y encuentra a los asistentes dormidos en la sala por el agotamiento, así que no desea despertarlos. Jan se levanta temprano para preparar su café, que muele él mismo, y luego va apresurado a la puerta del baño para que Nak-Wan salga. Ella le dice que le quedan unos 30 minutos, y él no sabe qué hacer, así que sale rápidamente hacia el edificio administrativo del señor Park para pedir permiso de usar su baño. Mientras tanto, Nak-Wan sale del baño con frialdad y bebe el café de Jo-Hun, que él había preparado con tiempo. Jo-Hun le dice al señor Park que todo lo que le sucede es por Nak-Wan, preguntándole cuándo se resolverá el problema de vivienda y si le encontrarán otra casa más alejada. Pero el señor Park cambia de tema, asegurándole que seguramente encontrará una solución pronto, aunque todavía no han informado a la alta dirección, y trata de terminar la conversación porque no planea contarle a nadie del problema. Cuando Jo-Hun regresa a casa, encuentra que Nak-Wan tomó su café sin lavar la taza, lo que lo enfurece. En ese momento, el asistente Hun y sus compañeros llegan y cargan el piano para colocarlo en la ubicación marcada previamente, pero Jo-Hun lo observa desde otro ángulo, y apenas los asistentes sienten que pedirá moverlo como antes, huyen rápidamente antes de que él se enoje con ellos. Luego John entra al baño y encuentra cabello en el lavabo, espuma en el espejo y un desorden total. Por su naturaleza, le gusta la limpieza y el orden, así que comienza a limpiar minuciosamente, ordenando toda la casa como si fuera una ama de casa perfecta. Sabiendo que Nak-Wan seguramente no limpia su habitación, entra para hacerlo, pero encuentra cosas extrañas y sale rápidamente. Ahora dejamos a John y nos trasladamos a Corea del Norte, donde vemos al jefe del Estado Mayor regresando a casa, mientras su hermana menor le prepara el almuerzo. Él parece muy estricto, ella le sirve la comida, la cubre y le pide que no beba mucho, luego se va. Apenas sale, él bebe y mira su foto con su esposa cuando era pequeña, sonriendo y diciéndole en la foto que será la última copa que tomará hoy. Su tía llama para asegurarse de que esté bien y le pide a su hermana que hable con su padre, porque ese día se conmemora la muerte de su madre, y desde el fallecimiento de su esposa, su padre ha cambiado completamente. Ahora vive solo y siempre triste, porque la amaba mucho. Después de terminar su llamada con su tía, recibió una notificación en el teléfono que le recordaba el aniversario de la muerte de su madre. Por su parte, Joe tomó el teléfono y llamó a su manager, diciéndole que estaba muy molesto por estar en ese lugar. Intentó hablarle sobre ella, pero su manager no estaba cercano a él, pues toda su atención estaba en el trabajo y en los conciertos. Incluso se enojó con Joe, y le dijo que desde el principio había rechazado la idea de viajar y pasar un año entero lejos de su público por un pueblo lleno de campesinos como aquel. Sin embargo, se ocuparía del asunto y les diría a las personas que se tomaría un año de descanso, y le pidió que no dejara de tocar y que continuara entrenando hasta regresar con fuerza al escenario. Joe se arrepintió de la conversación y colgó sintiéndose frustrado, sin encontrar a nadie que expresara sus sentimientos en ese momento. El señor Park
Habló por el micrófono y pidió a todos los habitantes del pueblo que se reunieran a las 7 en la oficina del pueblo, porque quería acordar con ellos algunos asuntos importantes. Todos asistieron y el señor Park les repartió documentos, diciéndoles que su objetivo era lograr autosuficiencia en alimentos, bebidas y cultivos agrícolas, por lo que debían colaborar todos en la siembra de cultivos útiles para ellos. Todos mostraron mucha disposición, excepto John, quien les dijo que no sabía nada de agricultura y que no era su oficio, por lo que se fue. El médico comentó que tampoco entendía de agricultura, pero que realmente quería ayudar. Entonces la doctora dijo que ella había aprendido sobre agricultura en su país, Corea del Norte, y podría ayudarlo y enseñarle. Resultó que todos estaban contentos y cooperativos. Terminada la reunión, John le preguntó a la doctora si le molestaba que pareciera una persona extraña, solitaria y melancólica, pero ella no le respondió y se marchó. La doctora y el doctor Sofa se fueron juntos. Ella le contó que toda su familia eran agricultores y que ella era la única que estudió medicina, por lo que conocía algo de agricultura, lo cual alegró mucho a John, porque ella le enseñaría. Parecía que empezaban a sentirse atraídos el uno por el otro, y ella le cantaba canciones del folclore norcoreano, lo que le causó gran admiración. Cuando regresó, encontró a John sentado esperándola, había preparado comida y bebida, y le pidió que se sentara a comer con él. Se sentó y le encantaron los fideos que había preparado, permanecieron bebiendo juntos. Joe le dijo que quería llegar a un acuerdo con ella, dado que vivirían en la misma casa, y que nadie sabía cuándo el señor Park les asignaría otra vivienda. Ella aceptó y él le explicó las condiciones. Primero, no pasar más de 15 minutos en el baño, negociaron y acordaron 20 minutos. Segundo, no usar ninguno de sus utensilios, equipo o platos valiosos. Tercero, ella propuso que él se encargara de limpiar la casa, porque estaba muy ocupada y no le gustaba limpiar, a lo que él accedió. Continuaron tomando juntos. Al día siguiente, John salió corriendo como siempre, vistiendo solo la camiseta interior, y se detuvo frente a la casa de Kim-hwa, para entrenar delante de ella y atraer su atención. Ella, como de costumbre, transmitía en vivo, siguiéndolo y coqueteando. Le preguntó por su compañero, con quien acostumbraba a hacer ejercicio diariamente. John fue a Naho y tocó la puerta, pero al no abrir nadie, empezó a golpear con fuerza y a gritar, lo que despertó a Joe por el ruido, aunque no prestó mucha atención porque John estaba llamando a Naho. Al mirar a su lado, se sorprendió al ver a Naho dormida junto a él con pijama, tan hermosa, que se levantó rápidamente y se deslizó del lecho sin que ella se diera cuenta, pues de haberlo visto a su lado, habría hecho de él un desastre. Salió al salón reprochándose, y vio a John, junto a la pared de cristal, había visto salir a John de la habitación, y un momento después, a Naho también. Se intercambiaron miradas, luego miraron a Naho, que no entendía lo que ocurría, y ella gritó y salió corriendo a hacer ejercicio con John, quien vigilaba a John, y le hacía señas de que estaría bajo observación, y continuó corriendo con Naho, preguntándole si había bebido con John la noche anterior. Ella le pidió que no se involucrara en sus asuntos personales, sin entender realmente su intención, y siguieron corriendo. Mientras tanto, el señor Park estaba sentado con sus asistentes, pensando en los cultivos más importantes que podían sembrarse sin mucho esfuerzo y que fueran adecuados para el suelo del pueblo. Decidieron plantar cultivos básicos como papa, tomate, pepino y pimiento, y frutas como uvas y sandía, además de un colmenar supervisado por el ingeniero agrícola especializado. Dejamos ahora a John, que seguía reflexionando e intentando recordar lo ocurrido con Nahoin la noche anterior, pero no logró recordarlo. Al sentirse desesperado, fue al piano a tocar un poco, y empezó a recordar que había bebido mucho con Nahoin. Se sentó a tocar el piano y ella se sentó junto a él, comenzando a tocar con él. John la miraba con admiración y amor, hasta que ella se acercó a él, casi a abrazarlo, momento en que su memoria se detuvo. Sin embargo, pudo imaginar lo que pasó después y se sintió muy optimista por la cercanía que habían alcanzado rápidamente. Luego la encontró frente a él diciéndole que solo había usado el baño durante 15 minutos y que cumpliría las reglas que había establecido. Él no estaba concentrado en sus palabras, fascinado por sus rasgos que le parecían cada vez más hermosos. Cuando le preguntó sobre lo ocurrido la noche anterior,
Ella dijo que no recordaba nada y se fue, dejándolo incrédulo y pensando que lo ignoraba, por lo que decidió ignorarla también. Ese fue el primer día de labores agrícolas en el pueblo. La primera en salir a trabajar con energía fue Kim-hwa, quien documentó todo lo que hacía para conservar recuerdos, fotografiando incluso las plantas y el camino que recorría, hasta llegar cerca del hospital, donde se encontró con la doctora y el doctor So. Kim-hwa apartó a la doctora para enfocar la cámara en el doctor So, debido a su gran atractivo, lo que lo hizo sonrojarse y agradecerle. Mientras tanto, Na-hoin trabajaba sola con los cultivos, pero no estaba concentrada. Al verla, John percibió algo extraño. Kim-hwa lo llamó para ayudarla a plantar papas. Por su parte, Jon se sentó junto al lago, sorprendido por la conducta de Na-hoin. Cada vez que recordaba lo ocurrido entre ellos, su corazón latía con fuerza, pero se decía que era imposible amar a una chica de Corea del Norte. Mientras tanto, Kim-hwa continuaba molestando a John y desafiándolo, hasta plantar toda la parcela en 10 minutos, documentando todo con felicidad. A Na-hoin solo le preocupaba una cosa: quería llamar a su padre en el aniversario de la muerte de su madre, aunque dudaba mucho, porque desde entonces su relación con él se había deteriorado. En la casa del general, padre de Na-hoin, se preparaban para el aniversario de la muerte, mientras su tía cocinaba. El general bebía recordando las palabras de su hija antes de viajar, quien le había pedido que no bebiera mucho porque su tía se preocupaba mucho por él. Por su parte, Kim-hwa revisaba y editaba los videos que había grabado durante todo el día, coqueteando a veces con el doctor So y otras con John. Mientras tanto, Jon vivía en otro mundo, pensando solo en Na-hoin, preguntándose si realmente no recordaba lo ocurrido entre ellos o si lo evitaba a propósito. Entonces llegó Na-hoin y entró a su habitación sin hablar. Era evidente su tristeza. Se sentó a ver fotos de su familia y recordó a su madre, mostrando gran emoción. En ese momento, Jon preparó el plato que ella había disfrutado antes y llamó a su puerta para que saliera a comer con él. Ella cerró la puerta sin decir nada, dejándolo comer molesto. De repente, escuchó un violín tocando una melodía triste, la manera en que Na-hoin se despedía de su madre. Joen se levantó y continuó la melodía en el piano. En ese momento, Jon imagina que llama a la puerta de Na-hoin, y ella sale a su encuentro, toma su mano y bailan juntos. Se imagina que son como un príncipe y una princesa, danzando con amor y armonía, y así entendemos que Jon se ha enamorado oficialmente de Na-hoin. Pasan los días, y al día siguiente, Jon se despierta, prepara su café y disfruta de una mañana tranquila, a diferencia de Na-hoin, quien se levanta, se viste y se dirige a su trabajo sin siquiera saludarlo. Él piensa para sí mismo que la ignorará también, tal como ella hace con él. Mientras tanto, Kim-hwa se dedica a fotografiarlo todo, incluso al Dr. So mientras atiende a los pacientes. Por su parte, el director Park y su asistente se ocupan de la cosecha de papas, y Na-hoin se centra en el cultivo de uvas. Cada uno está inmerso en lo que sabe hacer, viviendo en un ambiente de cooperación y belleza. Solo Jon, amigo, pasa sus días paseando junto al lago, limpiando la casa, cocinando y tocando el piano, interpretando la misma melodía diariamente para Na-hoin. Ella empieza a notar la música y se concentra en la melodía, disfrutándola mucho, aunque sin hacer comentario alguno. Pasan 2 meses, y ambos mantienen su rutina diaria. Un día, Na-hoin se despierta temprano, al igual que Jon, y comienzan a discutir por quién entrará primero al baño. Ella lo adelanta empujándolo con fuerza y entra primero. Luego va al viñedo para revisar las uvas, que han crecido y madurado. Jon llega para ayudarla a regarlas, pero abre otra llave por error y moja la ropa de Na-hoin. Ella se enfurece, le pide que no la ayude más y se marcha del viñedo. Afuera, los habitantes del pueblo celebran la cosecha de sandías, comiendo y riendo. Na-hoin y Jon se sientan con ellos, disfrutando de la abundante cosecha. Jon, en cambio, permanece sentado solo, elegantemente vestido, sin realizar ninguna labor útil. Cuando Na-hoin pasa frente a él, la sigue como siempre, pero ella lo ignora. Esta vez él toma su mano, la detiene y le pregunta si recuerda lo que sucedió la noche que bebieron juntos. Ella no recuerda nada. Jon le dice que está cansado y que ahora le devolverá la memoria, lo que la sorprende, se aleja y le da una bofetada, luego lo patea,
haciéndolo caer al suelo. En ese instante, llega Hoon y los ve, temiendo que Hoon haya molestado a Na-hoon, pero nota que Kim-hwa ha estado grabando todo desde el principio. Na-hoon llora y grita a Hoon, pidiéndole que se aleje de ella o lo enfadará aún más, y se marcha. Al llegar a su casa, Hoon la sigue intentando recordarle lo que ocurrió aquella noche que pasaron juntos. Ella grita que no quiere recordar nada, que bebió con él pensando que era un hombre noble, pero eso no le da derecho a acercarse de esa manera. Entra a su habitación enfadada. Hoon se sienta a curarse el pie murmurando con sarcasmo, Dios ayude al hombre que se case con Na-hoon, va a recibir muchas palizas. Al día siguiente, se despiertan sin intercambiar palabra alguna, y aunque pasen cerca uno del otro, no hablan. Mientras Na-hoon se prepara para ir al trabajo, recuerda lo sucedido el día anterior, mostrando signos de atracción hacia Hoon, pero trata de olvidarlo y se dirige a su trabajo. Cuando Hoon intenta hablarle, ella lo ignora y continúa su camino. En ese momento, Kim-hwa, como siempre, graba todo a su alrededor, incluso al niño pequeño sentado al borde del camino. De repente aparece Hoon frente a ella y le pide ver el video que grabó ayer, pero ella se niega. Él intenta acercarse para tomar el video, tropieza y casi cae, él la sostiene justo a tiempo. Intercambian miradas románticas, y queda claro que una nueva historia de amor está comenzando, amigo. Pero la corresponsal los interrumpe y pide a Hoon que la acompañe para continuar con su trabajo. Mientras caminan, ella le pregunta si le gusta Kim-hwa, él se sonroja y lo niega. Luego ella le pregunta sobre lo ocurrido entre él y Hoon, y él le cuenta que vio todo ayer. Na-hoon se pone nerviosa, pensando que lo vio todo, pero él aclara que solo la vio golpeando a Hoon, y suspira aliviada, diciéndole que solo fue un malentendido. Después, vemos a la doctora dirigiéndose al hospital por la mañana, encontrando al doctor Soo plantando flores alrededor del lugar. Ella se alegra con la idea y le ofrece ayuda. Él le dice que solo necesita que le enseñe a plantar, que el resto lo hará él mismo. Ella nota tierra en su rostro y le dice que irá a prepararle un café matutino para ayudarlo a concentrarse. Él acepta sonriendo, claramente impresionado por ella. El señor Park va a tocar la puerta de Hoon y le pide que lo acompañe. Allí vemos al asistente Hoon y sus compañeros trabajando en reciclar la basura del pueblo, conversando y riendo. El señor Park le pide a Hoon ayudar a clasificar y reciclar la basura, asegurándole que es simple pero necesario, pues todos los habitantes trabajan y nadie puede quedarse sin hacer nada, todos viven como una gran familia. Sin embargo, Hoon se excusa diciendo que es pianista y no quiere que sus dedos sufran daño, y se va. El señor Park lo sigue, y al perder la paciencia, lo lleva al colmenar, pidiéndole que ayude al ingeniero agrícola allí. Pero Jong-un se asusta por las abejas, diciendo que es alérgico, y cuando el señor Park intenta convencerlo, huye gritando de miedo. En ese momento, Na-hoon está sentada entre sus plantas, pero piensa en Hoon, a quien vio pasar frente a ella. Cree que es una ilusión porque sabe que no suele salir de casa, pero se sorprende cuando Hoon lo detiene y le pide ayudar en la agricultura, pues es el único en el pueblo que no trabaja. Interviene y le dice a Hoon que lo deje a ella, que lo hará ayudar solo ella. Así, lo toma y le pide trasladar arena y cargar sacos pesados, sin darle descanso en todo el día. Al final, la vemos conduciendo su auto con Hoon a su lado, mientras Hoon yace exhausto en el asiento trasero. Hoon bromea con él de manera sarcástica, y Na-hoon le dice que es normal, es la primera vez que Hoon trabaja con verdadero esfuerzo. Hoon baja hacia la tienda, mientras ella sigue observando a Hoon, recordando la noche que bebieron juntos, cuando él la cargó hasta la habitación y durmió a su lado por el cansancio. Descubrimos que ella se despertó antes que él esa mañana, fingiendo dormir, lo que evidencia que recordaba todo lo sucedido pero deliberadamente lo ignoraba. Sus sentimientos hacia él no eran normales desde aquella noche. Mientras tanto, Kim-hwa está en la tienda grabando a la gente como siempre, incluyendo a una mujer embarazada que le entrega huevos diciendo que son muy beneficiosos para su bebé, y es amable con todos. Incluso graba a la dueña de la tienda para promocionarla. De repente entra Hoon a la tienda, y Kim-hwa se sorprende y se confunde, dejando claro que le gusta mucho desde el incidente anterior. Por su parte, Na-hoon regresa a casa y, por primera vez, entra a la cocina para preparar la comida por sí misma. Después de una larga espera, se descubrió que ella estaba cocinando fideos, y lo hacía únicamente para que Jo-jun comiera con ella,
porque su expresión mostraba que estaba cansado. Cuando lo invitó a comer, él se negó, diciéndole que la comida procesada estaba llena de químicos y conservantes, que no podía comerla porque su piel era muy sensible y le gustaba cuidar su cuerpo. Ella no le prestó atención y comenzó a comer sola. Sin embargo, el aroma de la comida llegó a la nariz de Jo-hun, quien se acercó, se sentó frente a ella y pidió probar un poco. Al acercarle el recipiente, él lo tomó entero, comió hasta el final y bebió la sopa, dejando la olla completamente vacía. Ella se rió de él, aunque en realidad estaba feliz de que hubiera comido. Después, vimos a Jon hablando con el general, padre de Na Ji-wen, para informarle sobre la situación de la aldea y preguntarle si había algo sospechoso, ya que debía mantenerlo al tanto de todo. Jon le aseguró que todo estaba bien. Cuando le preguntó por su hija Naji, no entró en detalles y solo le dijo que estaba bien, pero el general no quedó tranquilo y terminó la llamada. Luego, vimos a Na Ji-wen al notar a Jo-hun dormido. Se acercó y lo cubrió con la manta, observando sus rasgos con atención. Quedó claro que ya no podía ocultar sus sentimientos, pero al percibir que estaba a punto de despertar, se apresuró a regresar a su habitación. A la mañana siguiente, el señor Park recorría la aldea. Al ver a la esposa embarazada, se tranquilizó y le pidió que siguiera su estado en el hospital con el Dr. So, asegurándole que le proporcionarían medicinas y suplementos de forma gratuita. Ella le agradeció mucho. Mientras tanto, Jo-hun al despertar y ver la manta sobre él, se dio cuenta de que había sido Na Ji-wen y sintió una gran alegría. En ese momento, Naji salió a correr con Jon como de costumbre. Él le preguntó si había algo entre ella y Jo-hun, pero ella se tensó y negó cualquier relación. Jon no le creyó y le dijo que si se ponía tan nerviosa, debía haber algo, pues de lo contrario no discutirían todo el tiempo como gato y ratón. Aún así, ella continuó negando que le agradara. Al sentir que estaba a punto de sucumbir ante sus propios sentimientos frente a Jon, lo dejó y corrió lejos. Volvemos a Jo-hun, quien se levantó con dolores por el trabajo arduo del día anterior y comenzó a buscar su maletín de medicinas para encontrar algo que calmara el dolor. Mientras tanto, Jon seguía molestando a Na Ji-wen con preguntas durante la carrera hasta que ella se cansó y lo dejó. Continuó corriendo hasta llegar al lago, tratando de alejarse de los pensamientos llenos de imágenes de Jo-hun, pero se agotó y cayó, permaneciendo reflexiva sobre él. Al mismo tiempo, la doctora O se dirigía al hospital, donde vio al Dr. So que había creado un hermoso invernadero frente al lugar, enseñándole cada planta y flor, todas muy bellas y con diferentes propiedades medicinales. Mientras tanto, Jo-hun limpiaba la casa, pero sentía un fuerte dolor en la espalda y cuerpo, tratando de colocarse parches para aliviarlo. Entonces, Na Ji-wen entró y lo ayudó, dejándolo luego descansar. En el hospital, el esposo revisaba a su mujer. El doctor So le pidió a ella que asistiera a controles periódicos para asegurarse del bienestar del bebé, especialmente porque su tamaño era menor al esperado, y la doctora O le dio suplementos para continuar su cuidado. Poco después, vimos a Na Ji-wen preparándose para ir a trabajar, pero encontró a Jo-hun dormido en el sofá por el cansancio. Al acercarse, descubrió que tenía fiebre, se preocupó y permaneció a su lado, colocando compresas para reducir la temperatura, y luego preparó la comida para él. Era la segunda vez que cocinaba para él. Tras mucho desorden en la cocina, le sirvió la comida, lo cubrió con una manta, dejó su medicina y una nota a su lado, y antes de salir se aseguró de que su temperatura hubiera bajado, mirándolo con admiración hasta que una llamada de Jon interrumpió su contemplación, preguntando por su retraso en el trabajo, y ella se retiró de inmediato. Al despertar, Jo-hun vio las compresas, el agua y la manta, sintiéndose muy feliz y comprendiendo que Na Ji-wen había estado preocupada por él. Luego probó la comida que ella había preparado, sintiéndose extremadamente contento, no por lo sabrosa que estaba, de hecho, la papilla estaba insípida y la sopa salada, sino porque ella la había hecho. Al entrar a la cocina, vio el caos y los utensilios amontonados, y su lado perfeccionista lo impulsó a limpiar todo. En el laboratorio, Jon seguía molestando a Na Ji-wen con preguntas sobre su gusto por Jo-hun, hasta que ella se hartó y lo dejó. Por la tarde, la mayoría de los habitantes de la aldea se reunieron para disfrutar la cosecha de sandías que habían cultivado con sus propias manos, celebrando con gran alegría. Jo-hun salió a pasear solo, y por casualidad se encontró con el señor Park, quien caminó con él y le preguntó por qué no se unía a las reuniones y festividades,
diciéndole que eso lo hacía sentirse solo. Jo-Hun respondió que estaba acostumbrado a la soledad y que no le importaba mucho, además de explicar que cuando decidió venir a la aldea de La Paz por un año, su objetivo era alejarse del ruido y la fama para recuperar su tranquilidad. Pero el señor Park le dijo que cada persona en la aldea tenía su motivo especial. La doctora O llegó para empezar de nuevo, Jo-Hun para alejarse de la tensión, Kim-Hwa porque no encontró amor ni respeto en su hogar y buscaba una verdadera familia. Los asistentes y jóvenes de Corea del Sur llegaron para desarrollarse y aprender nuevas técnicas. La pareja esperando un hijo buscaba una vida tranquila, y el doctor So llegó para mejorar su profesión y ayudar a otros. Todos tenían un objetivo personal, pero el objetivo mayor era ser una familia unida. Si la experiencia funcionaba, las relaciones estratégicas entre los dos grandes países mejorarían. En ese momento, el señor Park recibió una llamada de su esposa e hija, y Jo-Hun comprendió lo que no había logrado entender durante todo ese tiempo, pidiéndole permiso para dejarlos hablar en libertad. Caminó solo hasta la granja, donde encontró a Na-Ji-Wen sumida en sus pensamientos, todos girando en torno a él. Al percatarse, él estaba frente a ella, agradeciéndole por todo lo que había hecho por él, incluyendo su valiosa presencia, y luego se alejó, dejándola sorprendida por sus palabras. Ella arrancó en su auto, pasando junto a él. Pensó que volvería a ignorarlo como antes, pero se alegró cuando se detuvo. Él corrió a su lado para sentarse con ella, pero la encontró bajando del auto y cerrando la puerta, diciéndole que se había quedado sin gasolina y pidiéndole que la empujara hasta la estación. Se sintió avergonzado, pero accedió a ayudarla porque era un hombre noble. Al llegar a la estación y encender el auto, regresaron juntos a la aldea. Ella se detuvo frente a él y se paró a su lado. Él señaló hacia las estrellas en el cielo. De repente, aparecieron meteoritos brillando, y ella se llenó de alegría, agradeciéndole nuevamente por estar con él. Lo miró con ojos brillantes y se acercó para abrazarlo, correspondiendo él al abrazo. El señor Park y el asistente observaban desde detrás de un árbol, muy felices de ver cómo su relación había mejorado tanto. Y la continuación la conoceremos en la segunda parte. Aquí llegamos al final de la historia. Suscríbete para más.